Porque para siempre es tu misericordia. Dios es bueno. Porque para siempre es su Porque misericordia. para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es su Porque para misericordia. siempre es tu Dios misericordia. es bueno. Es aquí. Saboreen al Señor. Saboreen al Señor. Obra. Muévete. Y vean lo bueno que es Él. Y vean lo bueno que es Él. Necesito acercar. Bienvenidos a su programa Dios es bueno. Esta es nuestra tercera vez que estamos saliendo al aire. Estamos totalmente en vivo. Este programa se llama Dios es bueno y estamos estudiando la palabra de Dios. Me acompaña mi esposa Cristina. Sí, ¿qué tal, queridos amigos? Les saludo a Cristina de Fierro. Estamos de nueva cuenta aquí. Que nos acompañes durante toda esta próxima hora Así es. a estudiar la palabra de Dios. De eso se trata este programa, de estudiar la palabra de Dios. Acércate un café, acércate un refresco por ahí y tráete tu Biblia y vamos a escudriñarla, vamos a estudiarla, vamos a aprender acerca de eso, vamos a resolver preguntas que a lo mejor por años te has estado haciendo y hoy las vamos a resolver. Sí, pues este programa tiene como fin que la bendición de Dios entra en tu vida, en tu familia. Y vamos a estar escudriñando la palabra. La Biblia dice que en ellas encontramos la vida eterna. En ellas también encontramos la salud, la prosperidad. ¿Sí es Así cierto? que te vamos a dar nuestros teléfonos porque estamos totalmente en vivo. Hemos tenido en los últimos programas una respuesta tremenda, a veces llamada tras llamada, e incluso si oyes que no entra tu llamada, pues entonces insiste. Mira, el teléfono en el estudio es 556-0555. Aquí en Mexicali, 556-0555. Nuestra página donde puedes visitarnos es www.micanaltv.net. Y si tienes alguna necesidad tal como enfermedad, tal como alguna pregunta de la Biblia, algún problema, lo que sea, hemos estado orando por algunas situaciones donde la gente ha marcado y ha habido tremenda respuesta. Y también hemos sabido que nos han estado viendo en otras ciudades, ¿verdad, Cristina? Sí, tales como la ciudad hemos sabido Tijuana, Monterrey, Hermosillo. Este programa 1 o 2 días después es subido al portal de YouTube y ahí lo puedes ver, la repetición también. Sí, pues saludos a todos los lugares donde nos ven, principalmente pues a toda la gente bonita aquí en Mexicali, en Estados Unidos, aquí en el Valle, a todos los lugares, en Mexicali, Monterrey, incluso Tijuana, Hermosillo, hasta Dubái, allá en Emiratos Árabes, hay gente que nos ha estado viendo. Entonces un caluroso saludo y nos queremos introducir leyendo la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, en el versículo 38. Dice así: aconteció que yendo de camino, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Bueno, cuando tú sintonizas este programa, tú recibes a Jesús en tu casa porque Jesús es la palabra. Así es. Y aquí viene una clave muy tremenda que nos la va a leer a continuación y de ella acerca de la palabra. Sí, dice el versículo 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Y oír es más que oír, ¿verdad? Es entender. Así es. Y luego dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. A lo mejor usted, ama de casa, está a lo mejor lavando los trastes, lo que sea. Póngase cómoda para que pueda escuchar la palabra de Dios. Porque mira, dice, Jesús, esta Marta le dice a Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cuántas cosas no hay que uno pueda hacer hoy sábado, verdad? Así es, pero lo más importante es resaltar, enfatizar, la palabra de Dios tiene respuesta para tu vida. La palabra es algo espiritual, pero afecta el ámbito natural, tales como la salud, la prosperidad. Dijo Sí, Jesús que así trajo es. las buenas nuevas, entonces cuando oímos las buenas nuevas viene la fe y podemos manifestar las cosas en lo físico. Sí, bueno, dice, la palabra de Dios, como bien dice Cristina, es la que crea todo.
Por ejemplo, al escuchar la palabra de Dios yo puedo recibir sanidad o puedo recibir liberación de cualquier cautividad. A lo mejor algún problema financiero, lo que sea. Al oír la palabra se crean cosas. Todo el mundo, dice Juan 1.1, Génesis 1.1, fue creado por la palabra. Mira el versículo 42, dice, pero solo una cosa es necesaria, dijo Jesús, solo una cosa es necesaria. O sea, entre todas las cosas que pudiéramos hacer, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Nótese, Cristina, ¿qué estaba haciendo María? Estaba sentada oyendo su palabra. Qué interesante. Así es. Y luego dice, María ha escogido la buena parte y no le será quitada. Así que te invito, amigo y amiga que me escuchas o me ves, que tomes tu Biblia, un papel, una pluma, porque lo que vamos a hacer es estudiar la Biblia. No lo vamos a callar o no lo vamos a simular, lo vamos a decir abiertamente. La Biblia tiene remedio para todas las cosas. Vamos a regresar con nuestro próximo segmento hablando acerca de la bondad de Dios. Continuamos. Iglesia Dios es Bueno, te invitamos a nuestras reuniones en Lázaro Cárdenas y Maxapil número 600, a un lado de Agencia Ford, donde tenemos alabanza explosiva y palabra poderosa. También contamos con cuidado de niños. Horarios de reunión: domingos 5 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. Escríbenos a isdey@hotmail.com. Te esperamos. Bueno, regresamos a nuestro programa Dios es Bueno. Este es un programa donde estamos estudiando la palabra de Dios. Ya los teléfonos están sonando aquí. Se los recordamos, es 556-0555. Tome su Biblia porque vamos a estudiar. Bueno, hemos estado viendo un tema que se llama la bondad de Dios. Y quiero introducirme con un versículo clave en Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito. En el capítulo 3, en el versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Dice que se manifestó la bondad de Dios. Manifestar denota como exhibir. Incluso la palabra manifestar en el original griego, ya ves que la Biblia no se escribió en castellano, se escribió en griego el Nuevo Testamento y en hebreo y arameo el Antiguo. Bueno, cuando se manifestó la bondad de Dios, la palabra manifestar significa exhibir, o sea, se expuso a la luz, se sacó a la luz, como cuando algo está escondido, y entonces se revela, se saca a la luz. Es decir, en mucho tiempo estuvo la bondad de Dios, este tema, esta revelación de su bondad, estuvo escondida, estuvo oculta, pocas veces se toca en los círculos cristianos, y ahora estamos exhibiendo este aspecto de Dios, el aspecto de su bondad. Porque no basta decir Dios es bueno. Bueno, si Dios es bueno, todo el mundo dice Dios es bueno, pero ¿qué implica que es bueno? Que no mata, eso es que es bueno. Que no enferma, eso es que es bueno. Que no te prueba con lo malo, esa es su bondad. Si tú me dices a mí Dios es bueno, pero también me enferma, la verdad que ese no es un Dios bueno. Y nosotros hemos creído que Dios hace todas estas cosas malas, pues debido a que es lo que nos han predicado desde los púlpitos, desde la gente que oficia en las iglesias, en los círculos religiosos. Eso nos lo han dicho, y nosotros, por falta de conocimiento, desgraciadamente, hemos repetido lo incorrecto. Pero está viniendo la luz y vamos a exponer la bondad de Dios. Quiero dar otro versículo. Si vas conmigo a la Biblia, te invito, en Marcos capítulo 1, versículo 40. Eso es algo diferente a todo lo que se ha enseñado en Mexicali. Es la bondad de Dios, se tiene que decir abiertamente. Mira, Marcos 1:40 dice: vino a él, o sea, a Jesús, un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres. Una versión dice: si es tu voluntad, o sea, si quieres, puedes limpiarme. Y así hoy hay mucha gente que viene a Dios o viene a Jesús y le dicen: Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Es decir, se nos ha predicado que Dios puede. Yo creo que sí. Si le preguntáramos a la gente, hiciéramos un sondeo aquí en la ciudad, Dios es poderoso, y todos dijeran, sí, es poderoso. Pero hemos hablado mucho que Él es poderoso, de eso no queda duda, Dios es poderoso. Este leproso sabía que Jesús era poderoso. Lo que no sabía era si quería sanarlo. Voy a volver a leer el versículo para que venga más revelación. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. O sea, sí sabía que Jesús podía, pero no sabía si Jesús quería. Y hoy te quiero traer buenas nuevas. Cuando tú escuchas que la bondad de Dios, que Dios es bueno, que no me prueba con lo malo, tal vez dices, ¿en qué me ayuda esto a mí? Bueno, primero porque vas a conocerlo a Él, que Él es amor, Dios es amor. Y el amor pues no hace mal a nadie. O sea, la lógica más simple nos dice que, pues si Dios es amor, entonces Él no va a mandar lo malo. Pero por años se nos ha dicho que sí lo manda. Bueno, este mensaje prepara tu mente para recibir un milagro. Porque si tú me dices, Pastor Isai, quiero que ore por mí porque estoy enfermo de, por ejemplo, de fiebre. Y me va a decir, bueno, yo sé que Dios puede sanarme, pastor, pero no sé si quiera. Es el mismo caso. La gente sabe que Dios sí puede, pero lo que no saben es si Él quiere. Y la bondad de Dios es esta. Miren lo que dijo versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero. O sea, es mi voluntad. No solamente puedo, no solamente tengo la autoridad, no solamente tengo el poder, sino también quiero, es mi voluntad. Sé limpio. Y eso es lo que te venimos anunciando. Un Dios que no nomás es poderoso, sino también te estamos revelando que Él quiere puras cosas buenas. Tal vez tú me dices, estás tal vez en el hospital o estás en cama y dices, pues Dios me tiene así, pastor, Dios querrá sanarme. Sin duda alguna, Dios no te tiene así, sin duda alguna, sin temor a equivocarnos, Dios quiere sanarte. Continuamos. Iglesia Dios es bueno, te invitamos a nuestras reuniones en Lázaro Cárdenas y Maxapil número 600, a un lado de Agencia Ford, donde tenemos alabanza explosiva y palabra poderosa. También contamos con cuidado de niños. Horarios de reunión, domingos 5 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. Escríbenos a isdei@hotmail.com. Te esperamos. Continuamos hablando acerca de la bondad de Dios. Estamos estudiando la Biblia. Si nos acabas de sintonizar, ese es un programa donde estudiamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es un libro aburrido. Estamos descubriendo, exponiendo a la luz la bondad de Dios. Que no nomás Dios puede, sino sí quiere. Dios no te quiere enfermo. Dios no te quiere pobre. O sea, no quiere que estés en ese estado de pobreza. No que Dios no quiera a la gente pobre, sino no quiere que estés en ese estado de pobreza. No que Dios no quiere al pecador, pero Dios no quiere el pecado. Igualmente, Dios no es que no quiera al enfermo, lo que no quiere es la enfermedad. Dios quiere que vivas una vida de rey y de reino en esta tierra. Ahora, vamos a hablar acerca de la bondad de Dios, pero vamos a tocar un aspecto hablando acerca de la ira de Dios. Tú pudieras decir, bueno, pastor, Dios sí es bueno, pero ¿qué no dice la Biblia que Él se aira? Y sí se aira, pero hoy toma nota de todo esto que vamos a decir, porque aunque son conceptos nuevos que no habías oído, no juzgues nomás la primera vez y te cierres. Solamente abre tu Biblia y comprueba si lo que estamos diciendo es verdad con tu Biblia. Si tú amas a Dios, vas a descubrir que esto es verdad. Y si eres honesto e imparcial. Mira, Salmos 103. Vamos a hablar de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Salmos 103, versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová. Dice, lento para la ira y grande en misericordia. Dice que Dios es lento para la ira. Lento es que tarda en airarse. Ahora, cuando yo hablo de un Dios bueno, no estoy hablando de un Dios que no se aira. No, Dios sí se aira, pero es lento, tarda en airarse.
Dios tarda en airarse, pero no es que no se aira, sí se aira, Dios sí se enoja, pues. Ahora, vamos a comprobar esto en Efesios 4, versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios dice, airaos, o sea, es válido airarse. La Biblia no dice que es pecado airarse. Lo malo que cuando uno se aira, estás más expuesto, más propenso e irritable a poder hacer algún pecado, alguna locura, decir algo que no querías, aventar algo que no quisiste aventar, porque estás molesto, porque estás enojado. Bueno, Dios se enoja, sí se enoja, pero dice, airaos, pero no pequéis. Y es un principio que aplica a nosotros, o sea, nos dice cuando te aires, no peques, pero principalmente Él pone el ejemplo. Cuando Dios se aira, no peca. Y tal vez tú dices, pues es obvio, pastor, Dios no peca. Bueno, matar es pecado. Cuando Dios se aira, no mata. Cuando tú ves que hubo destrucción en el antiguo pacto, que dices, si hubo destrucción y los primogénitos de la tierra de Egipto, Dios se airó y los mató y se enojó. Cuando Dios se aira, no peca. Cuando Dios se aira, no castiga. Mira, Job 35. Esto es revolucionario, óigame. Esto es único. Por eso entramos a este programa, a la televisión, para que puedas ver algo que jamás habías oído. Y lo estás viendo en tu propia Biblia. Job 35, 15. Job 35, 15 dice, mas ahora, porque en su ira no castiga. O sea, casi es lo mismo que dijo Pablo en Efesios. Cuando te aires, no peques. Bueno, cuando Dios se aira, no castiga. O sea, cuando Dios, por decir, se enciende su furor, Él no va a castigar. Ejemplo, cuando hubo el terremoto, ese es mi mejor ejemplo, cuando hubo el terremoto en Mexicali, la gente dijo, Dios se airó, Diosito está enojado. Y la verdad, y luego dicen, Dios se enojó y nos mandó un castigo a Mexicali. Es mentira. Dios cuando se aira, no castiga. Vamos a seguir aprendiendo acerca de esto. No te despegues de tu televisor, de tu computadora o de tu radio. Regresamos. Continuamos. Iglesia Dios es Bueno, te invitamos a nuestras reuniones en Lázaro Cárdenas y Maxapil número 600, a un lado de Agencia Ford, donde tenemos alabanza explosiva y palabra poderosa. También contamos con cuidado de niños. Horarios de reunión, domingos 5 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. Escríbenos a isdey@hotmail.com. Te esperamos. Muy bien, continuamos en su programa Dios es Bueno. Estamos estudiando la bondad de Dios, pero un subtema que se llama la ira de Dios. Ya vimos que Dios sí se aira, pero cuando se aira no castiga, cuando se aira no peca, cuando se aira no enferma, cuando se aira no destruye, cuando se aira no manda pruebas. Vamos a ver qué hace Dios. Pero para entender mejor esto, pongamos este fundamento. Vamos a Job capítulo 1, en el versículo 10. Mira lo que le dice Satanás a Dios. Job 1:10 dice, no le ha cercado, o sea, hablando Satanás de Job, no le ha cercado, o sea que Dios le puso un cerco alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. O sea, Satanás se está quejando con Dios de que Satanás no puede tocar a Job porque cercó su vida, cercó su familia, cercó todo lo que tiene. Y dice, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Este es un Dios que nos quiere ricos, ¿lo ves ahí? Pero el punto es, dice, no le ha acercado. Dios es un Dios que protege a su gente, protege a sus hijos. Pone un vallado, o sea, como un muro, una protección, como un tipo campo de fuerza espiritual. Hay un cerco, mientras hay un cerco, Satanás no puede tocar a las personas. Ahora, ¿por qué a veces Satanás sí toca a la gente? Bueno, Eclesiastés capítulo 10, en el versículo 8, dice así. Eclesiastés 10:8 dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado, aportillar es hacer un hoyo, en el vallado le morderá la serpiente.
O sea, aunque Dios puso un muro a mi alrededor, si yo aportillo, o sea, hago un hoyo en esa protección, entonces la serpiente, que es símbolo de Satanás, va a morder, o sea, va a devorar mi bendición. Y Dios es un Dios que no quiere que Satanás me toque, pero Él tendrá que dejar que Satanás entre si yo dejo que Él entre. Eso se llama puertas abiertas. Hay muchas puertas abiertas y te prometo que vamos a hablar de ellas en los próximos programas. Vamos a estar aquí mucho tiempo hablándote de la palabra de Dios. No te lo pierdas, cada sábado a las 6. Así que Dios nos puso un cerco. Vamos a ver otro versículo en Éxodo 13. Dice así la palabra de Dios, Éxodo 13, hablando de la protección que Dios nos dio. Éxodo 13, 21, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que no anduviesen de día, de que anduviesen de día y de noche. Ahora nota, en el Antiguo Testamento, cuando Israel sale de Egipto, pasan por el desierto, y lo seguía una nube. Esa nube era el símbolo de la presencia de Dios. Y esa nube era protección. Dijéramos que esa nube era un vallado, que era un cerco alrededor del pueblo de Israel. En el antiguo pacto, cuando Dios se airaba, no es que Dios destruía. En el antiguo pacto, cuando Dios se airaba, quitaba su protección. O sea, quitaba la nube. Ahora, profundicemos más en esto. Hebreos capítulo 1, en el versículo 14, dice así. Bueno, Hebreos 1:13. Estamos en el Nuevo Testamento. Dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, Dios está hablando de ángeles. Y el versículo 14 dice: no son todos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores. Y la palabra ministrador es un servidor. O sea, los ángeles son espíritus servidores. Dice, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, los ángeles son seres que nos protegen a los que somos herederos. Si tú has confesado a Jesús como tu Señor, Dios te asignó un ángel. En el Antiguo Testamento era una nube que protegía al pueblo. En el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, o sea, en los días de hoy, a Dios puso ángeles que nos protegen y nos cuidan. Veamos dónde están estos ángeles en el Salmos capítulo 34. Estos ángeles que tenemos hoy. Dice Salmos 34 en el versículo 7, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, tú si eres una persona que has aceptado a Jesús como Señor, que has entrado al reino, entonces tú tienes un ángel que te protege, pero este ángel que tú tienes está alrededor tuyo. O sea, en círculos te protege, tal como un agente que protege a una persona importante, pues así los ángeles están alrededor tuyo. Ahora, es interesante que fuera de ese círculo alrededor también está Satanás. Veamos primera de Pedro en el capítulo 5. Estoy yendo a todos los versículos para que no te quepa duda que está en la Biblia. Primera de Pedro 5, en el versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor, dice, buscando a quien devorar. O sea, Satanás no puede devorar a cualquiera, anda buscando. ¿Y cómo sabemos a quién puede devorar Satanás? Bueno, cuando uno le abre una puerta a Satanás, y una puerta abierta puede ser el amor al dinero, una puerta abierta puede ser no congregarse en la iglesia, una puerta abierta puede ser tratar mal a tu cónyuge, una puerta abierta puede ser inconstante, una puerta abierta puede ser no hablar lo correcto, porque las palabras que uno habla se van a materializar. Entonces hay muchas razones. Yo voy a dar un tema sobre eso aquí en televisión, hablando de puertas abiertas. El asunto es de que Satanás no puede devorar a cualquiera, pero anda alrededor. O sea, tal como mi ángel, y tú eres un nacido de nuevo. Si eres un nacido de nuevo, tú tienes ángeles. Y si no eres nacido de nuevo, al final,
entonces confiesa a Jesús con nosotros para que se te sea dado ángel. Ese ángel está alrededor tuyo, pero Satanás también está alrededor de ese ángel, buscando que tú abras una puerta para entonces él poder entrar y tocar tu vida. Dios puso una protección. La ira de Dios es que Dios en el antiguo pacto quitaba su protección. La ira de Dios en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es que el ángel que está alrededor tuyo, si tú abres una puerta al diablo, aunque él está a un lado tuyo, no va a intervenir, porque uno le da derecho legal a Satanás cuando uno le abre la puerta. Continuamos. Iglesia Dios es Bueno, te invitamos a nuestras reuniones en Lázaro Cárdenas y Maxapil número 600, a un lado de Agencia Ford, donde tenemos alabanza explosiva y palabra poderosa. También contamos con cuidado de niños. Horarios de reunión: domingos 5 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. Escríbenos a isdei@hotmail.com. Te esperamos. Continuamos en su programa Dios es Bueno. Los teléfonos sigan sonando, la gente está contenta, la gran mayoría de la gente solo nos llaman para felicitar, que están contentos de que se está hablando algo de Dios, sin comerciales de ninguna marca, solamente Dios usando gente para poder estar aquí, hablando algo, lo más importante, que es la Biblia. Y estamos hablando de la bondad de Dios, pero queremos tratar el punto de la ira de Dios. Ya dijimos que Dios sí se aira. Dios sí se aira, pero cuando se aira no castiga. Cuando se aira no peca. Y Dios puso alrededor nuestro una protección. Ahora te voy a dar 4 versículos contundentes. Y solamente necesitas ser imparcial y abrir tu corazón. Aunque tú nunca hayas escuchado esto, es que esto es único. Esto es único, es la palabra de Dios. Es cortante. Yo sé que esto es filoso porque choca contra todo lo que habíamos pensado de Dios. Pensábamos que Dios, hay gente que piensa que Dios le quitó su hijo. Hay gente que piensa que fulanito niño lo atropellaron porque a Dios le faltaba una florecita. Es mentira. Dios no quiere que ningún niño muera más. Y la gente y todos nosotros, aún yo en otro tiempo pensé así de Dios. Pensamos mal de Dios. No hay que ser mal pensados de Dios. Ahora vamos a ver qué es la ira de Dios. Mira, en Números capítulo 12, en el versículo, voy a leer desde el versículo 1, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. O sea, dijeron, pues Dios no nomás puede usar a Moisés, puede usarme a mí también, dijo María y Aarón, los hermanos carnales de Moisés. Y luego dice, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. O sea, Jehová escuchó que murmuraron de Moisés. El versículo 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de nube. Recuerda que la nube era la presencia de Dios, y se puso a la puerta del tabernáculo. Dice, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños les hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Todo esto fue preámbulo, mira, qué interesante. Versículo 9 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Y cualquiera diría, si no leyéramos lo que dice a un lado, dijera, y Jehová se airó contra ellos, se encendió y los exterminó. No dice que Dios extermina gente, Dios no extermina gente, Dios no mata gente. Dice que Jehová se encendió tanto su ira, dice, y se fue. Esa es la ira de Dios, que Dios cuando se enoja, quita, se va su protección. Haz de cuenta, aquí está tu ángel a tu alrededor. Si el ángel se fuera, en automático hay otro alrededor que quiere entrar. Cuando Dios se enoja, la gente relaciona, Dios se enojó, por tanto pasó esto malo porque Dios se enojó. No,
pasó lo malo porque Dios cuando se enojó quitó su protección, pero no porque Dios manda lo malo. Su naturaleza no se lo permite. Los perros solamente ladran, o sea, el perro no puede volar porque no es su naturaleza. Dios es amor, su naturaleza, Él no puede matar, no es que no quiera, es que no puede. Si Él ha de acribillar, si Dios ha de acribillar, si Dios ha de destruir, ha de ser al nivel espiritual, ha de ser a demonios, ha de ser a Satanás, pero nunca al ser humano, porque Dios es un Dios bueno. Mira, versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y no dice que mató, dice, y se fue. Versículo 10 dice, y la nube se apartó del tabernáculo. Nota, cuando Dios se aira, se aparta su protección. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Ahora, no dice que Dios le mandó la lepra, dice que cuando Dios se apartó, estaba leprosa. No imaginemos que Dios le puso la lepra. Esa es una imaginación perversa, religiosa. Aquí dice que Dios dice la nube se apartó del tabernáculo. ¿Y qué crees? Inmediatamente estaba leprosa. ¿Leprosa por quién? Claro que por Satanás. Ya vimos en programas pasados que hay espíritus de enfermedad. Entonces aquí vemos que la ira de Dios es que Dios quita su protección. Veamos un versículo más. Deuteronomio, capítulo 31. Estoy yendo rápido, pero usted anote y puedes cotejarlo más despacio en tu casa, más calmado. Deuteronomio 31, 17 dice, y se encenderá mi furor, aquí está, mira, Dios se enoja, contra él en aquel día, y los abandonaré. Mire qué claro, no dice, y los exterminaré, no dice, dice, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Ahora, no dice que Dios los consume, es en automático. Dios quita su protección y Satanás los consume. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Tampoco dice que Dios se lo va a mandar. Dios quita su protección. Y dirán en aquel día, mira la pregunta, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? O sea, estos males que alguien pudiera tener es porque Dios se airó y quitó su protección. Dios se airó. Y entonces el ángel que es tu vallado no pudo intervenir porque tú lo paralizaste con las puertas que abriste. El énfasis es que cuando Dios se aira, se aparta su protección. Cuando Dios se aira, no interviene su protección. Pero cuando se aira, no castiga. Cuando se aira, no mata. Cuando se aira, no destruye. Veamos otro más. Isaías capítulo 54, en el versículo 7, dice así. Por un breve momento te abandoné. Si tienes una Biblia, puedes subrayar, te abandoné. Pero te recogeré con grandes misericordias. Dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. O sea, dice con un poco de ira. Y el versículo anterior dice, te abandoné. O sea, te abandoné porque me airé. Dios cuando se aira, cuando se enoja, en el antiguo pacto los abandonaba. O sea, quitaba su protección. No es que Él mataba. En el nuevo pacto, hoy, si tú eres hijo de Dios, cuando haces que Dios se aire, porque uno puede hacer que Dios se aire contra uno, ¿sabes? Lo único que pasa es esto, que el ángel que tienes alrededor tuyo no va a poder intervenir a tu favor, porque hiciste airar a Jehová. Ahora, el último versículo hablando de esto, Jeremías 7. Dice Jeremías 7, en el versículo... Jeremías 7, en el versículo 29. Mire qué contundente es esto. Corta tu cabello, Jeremías 7, 29. Corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado, nota, dejado, vuelvo a hacer un reénfasis, dejado la generación objeto de su ira. O sea, cuando Dios se aira, Dios deja que Satanás te toque. No es que Él mata, Él deja. O sea, en resumen, cuando Dios se aira, en el antiguo pacto quita su protección. En el nuevo pacto, cuando Dios se aira, Dios deja que tú coseches lo que sembraste, que Satanás te toque. Un Dios bueno, un Dios que no hace lo malo, es el que te venimos presentando. Por eso te damos tantas pruebas bíblicas. O sea, cuando Dios se aira,
Por ejemplo, uno pudiera decir, cuando Dios se ira, mandó el diluvio. Vamos a tocar el punto en los próximos programas. Solamente no te asustes, lo vamos a tocar bíblicamente, que Dios no mandó el diluvio. Ahí había niños inocentes y Dios nunca va a matar niños inocentes. Y tú me pudieras decir, pastor, yo veo que ahí dice que Dios destruyó. Sí, nuestra traducción dice que Dios destruyó, pero hay tantas traducciones que no dicen que Él destruyó. Vamos a regresar en el próximo segmento. Te recuerdo nuestros teléfonos en el estudio 556-0555. Continuamos. Iglesia Dios es Bueno, te invitamos a nuestras reuniones en Lázaro Cárdenas y Maxapil número 600, a un lado de Agencia Ford, donde tenemos alabanza explosiva y palabra poderosa. También contamos con cuidado de niños. Horarios de reunión: domingos 5 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. Escríbenos a isdey@hotmail.com. Te esperamos. Muy bien, continuamos en el programa Dios es Bueno. Usted puede, si nos estás oyendo solamente en la radio, válgame la redundancia si nos estás oyendo, y tal vez tienes internet, puedes entrar al sitio www.micanaltv.net, y al final, o como en el programa pasado no nos alcanzó el tiempo, solamente lo hicimos en privado, estuvimos orando por diferentes necesidades, algunas enfermedades, y el poder de Dios es un poder sobrenatural que aún opera ahora. Así que si tú tienes alguna enfermedad, cualquier tipo, incluso si tienes alguna pregunta de la Biblia, porque yo sé que esto es polémico, desafiante, cortante, puedes incluso llamarnos, hacer una pregunta. Y voy a cerrar este segmento, esta idea, en Juan capítulo 10. Ya vimos que Dios sí se aira, pero cuando se aira, pues simplemente quita su protección o deja que Satanás te toque porque tú dejaste que Satanás te tocara con una puerta abierta. Juan capítulo 10, en el versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, aquí Jesús nos revela, nos manifiesta la bondad de Dios y nos dice que no es Él el que mata, destruye. Nunca veas en el antiguo pacto ninguna muerte Dios la causó. Dios no mata, Dios no destruye. Mira Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice Jesús. Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Homicida es asesino. O sea, Satanás ha sido asesino desde el principio y no Dios. Ahora veamos Hebreos 11. Este es precioso y contundente. Hebreos 11. En el versículo 28 dice: por la fe, hablando de Moisés, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Otra de las grandes mentiras que se han dicho de nuestro Dios es que Dios mandó las plagas, o sea, las plagas a los egipcios. Y la peor plaga o la peor calamidad fue la destrucción de los primogénitos. Óigame usted, niños inocentes. Y la gente dice, y lo que es más feo todavía, el pueblo de Dios dice que Dios mató a los primogénitos. Miren lo que dice Hebreos 11:28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía, según Juan 10:10, es el diablo. Jesús dijo, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y aquí dice, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Dios no destruyó a los primogénitos, fue Satanás, fue espíritus de muerte ahí aniquilando. Ahora, para cerrar esta parte, quiero también derribar un argumento casi sagrado de la religión que dice, no, Dios sí es malo, o no que sea malo, pero sí Dios es justo, a Dios no le ven la cara a nadie, dice la gente, porque Él es fuego consumidor. Y mira, Hebreos 12:29, Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios
es fuego consumidor. Es todo lo que dice. Pero de ahí se ha sacado que, oyes, no juegues con Dios porque Dios es fuego consumidor. O sea, Dios te puede mandar algo malo, Dios te puede enfermar. Claro, yo no estoy diciendo que le faltemos el respeto a Dios, yo no estoy diciendo eso. Yo creo que con Dios incluso se puede reír, lo que sea, pero gente ha imaginado cosas que la Biblia, la verdad, no dice. Dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, ¿qué quiere decir nuestro Dios es fuego consumidor? Mira Jeremías 23. Mira lo que dice Jeremías en el capítulo 23, hablando de esto mismo, hablando del fuego. Mira, Jeremías 23, 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. O sea, mi palabra es como fuego. El fuego consumidor no es que Dios mata, ni enferma, ni atribula, ni quita hijos, ni que manda diluvios. El fuego consumidor es su palabra. La palabra de Dios. Ahorita que yo estoy hablando la palabra de Dios, no estoy hablando mis ideas. Ahorita que yo estoy hablando la palabra de Dios, está saliendo fuego de Dios. ¿Y qué hace el fuego? Bueno, el fuego enciende, el fuego consume lo malo, el fuego hace arder. Mira, vamos a Lucas capítulo 12, en el versículo, es Lucas 12, 49. Mira lo que dice Jesús. Fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Estamos hablando que Dios es un Dios que es fuego consumidor. Pero fuego consumidor es su palabra. Y Jesús dice, fuego vine a echar a la tierra. O sea, no estamos hablando de fuego literal, viene a matarlos como a Sodoma. No, para empezar, Dios no mandó el fuego a Sodoma, ni a Gomorra. Eso lo vamos a ver en los próximos programas. Vamos a tratar todos esos puntos. Fuego vine a echar a la tierra. O sea, Jesús dice, vine a traerles palabra, revelación. Eso es fuego, es palabra. Ahora mira, último versículo, Lucas 24, hablando que la palabra de Dios es fuego. Lucas 24, en el versículo 31, dice, entonces les fueron abiertos los ojos de los dos discípulos que caminaron con Jesús. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, o sea, Jesús. Mas él se desapareció de su vista. Y mira el 32. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros. Eso es lo que provoca el fuego. Cuando hay fuego, entonces arde algo. Y lo que ardía en ellos era el corazón. Dicen, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba, ¿ves? Cuando les hablaba, entonces estaba saliendo fuego y entonces hacía arder su corazón, pero no para matarlos, ni para enfermarlos, ni para mandarlos algo malo. El fuego consumidor de Dios es su palabra. Cuando abría las escrituras Jesús y les hablaba, entonces les mandaba fuego consumidor, o sea, les encendía el corazón. ¿Qué te parece? Este sí es un Dios bueno. Continuamos. Iglesia Dios es bueno, te invitamos a nuestras reuniones en Lázaro Cárdenas y Maxapil número 600, a un lado de Agencia Ford, donde tenemos alabanza explosiva y palabra poderosa. También contamos con cuidado de niños. Horarios de reunión, domingos 5 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. Escríbenos a isdey@hotmail.com. Te esperamos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Seguimos aquí en esta transmisión, estamos totalmente en vivo, nos puedes ver también por YouTube, lo subiremos en 1 o 2 días más. Y bueno, te recordamos nuestros teléfonos de cabina, son 556-0555. Y estamos en el punto de que Dios es bueno, así se llama este programa, y vamos a recordar algunos versículos de las clases pasadas. Vamos a ir al libro de Oseas, si tienes Biblia ahí a la mano, o lo puedes anotar, pues anótalo y lo revisas más tarde en tu casa, porque hemos sabido que hay muchos taxistas que escuchan el programa, que como andan todo el día en el taxi y todo eso, pues aprovechan para escuchar nuestro programa. Les enviamos un saludo también, qué bueno que nos sintonizan. Mira, vamos a ir a Oseas capítulo 7, en el verso 13 dice así, mira, ay de ellos porque se apartaron. Cuando viene destrucción o juicio o pruebas, tribulaciones, sufrimientos, como tú lo llames, todo empieza con apartarse. Mucha gente dice, no, es que yo no necesito ir a la iglesia porque aquí Dios me cuida, Dios de eso.
dice la Biblia que todo el ser humano necesita oír palabra de Dios, necesita asistir a una congregación. Dice que la fe viene por el oír, necesitas oír. Y aquí todo empieza con que se apartaron, empezarse a alejar o decir, ay no, yo fushi, Dios no, Dios es un Dios religioso, Dios es un ser, yo soy un chavo y esto no está de moda, como que Dios es para los viejitos. No, Dios no es para los viejitos, Dios es para toda la raza humana, todas las edades. Dios no es un Dios religioso, es un Dios de amor. Y vamos a ver lo que dice aquí, todo empieza con apartarse entonces. Ay de ellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá. Ojo, no dice les voy a enviar, dice vendrá. ¿Ok? Y luego dice sobre ellos, porque contra mí se rebelaron y los redimí. Eso de los redimí es que Jesús vino a pagar, todos sabemos la historia de Jesús en el madero y pagó ahí, se hizo maldición, dice Gálatas 3:13, le cayó toda enfermedad, le cayó toda pobreza, le cayó toda ruina por ti. Y ellos hablaron mentiras contra mí. Bueno, en este programa estamos tratando de limpiar, por decirlo así, el nombre de Dios. ¿Qué es mentiras? Pues Dios me quitó este negocio, quebré mi negocio porque no era la voluntad de Dios. O este niño salió enfermo porque no era la voluntad de Dios. No. Ahora, si tú estás pasando esa situación, lo abordo con mucho respeto, claro que sí, pero aclararte que hay solución. Hay solución. Hay un límite en la ciencia, hay un tope en la ciencia que dice, vas al doctor y pues no sabemos ya por qué más, hemos dado todos los tratamientos posibles, hemos hecho lo más posible, pero de verdad que tiene un límite y es cuando entra Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y bueno, estamos limpiando un poco lo que es el nombre de Dios, por decirlo así, y vamos a ver el verso 15, mira lo que dice. Y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Quizás dices, yo no digo eso, pero a lo mejor dices, y estás pensando dentro de ti, ¿por qué fulana enfermedad me vino a mí? O siempre decimos, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Esas son unas grandes dudas. Estamos conociendo a Dios a través de su palabra. Mira, por ejemplo, también, ¿quién es Dios en realidad? Tenemos que aclarar esto. Dios es un concepto muy, muy grande, muy abstracto, si no lo conocemos. ¿Quién es Dios en realidad? Yo te podría preguntar, ¿conoces a fulana persona? Tú me puedes decir, pues sí, lo conozco de nombre, pero de nombre nada más, sé cómo se llama. A eso no es conocer a una persona. Cuando tú conoces a una persona es saber qué comida le gusta, hasta qué tipo de sangre es. Eso es conocer a una persona. Qué le gusta comer, qué le gusta cenar, qué viste, cuál es su deporte. Eso es conocer realmente a una persona, tener intimidad, tener amistad con una persona, es conocerla. Mira, entonces, ¿quién es Dios en realidad? Dios es un genocida, o sea, una persona que mata en masas, tal como lo dice la Biblia, porque así lo dice literalmente, dice destruyó, pero la palabra cuando dice destruyó, quiere decir permitió, o porque nuestra traducción, esta que tenemos aquí, mira, te la enseño, esta versión se llama la Santa Biblia, pero es la versión Reina y Valera. Es una de tantas traducciones, en nuestra lengua castellana hay más de 100 traducciones en español que tú puedes consultar, y otras dicen, Dios los dejó, ya nos explicaba el pastor ahorita que cuando Dios se aira, no castiga en su ira, ¿ok? No es que Dios me dejó y me mandó esto malo, no, para nada. Entonces, ¿quién es Dios en realidad? ¿Dios manda juicios? ¿Dios manda diluvios? Claro que no. Traigámoslos ahora al año 2010, al año que pasó, hoy estamos en 2011, pero el año que pasó, por ejemplo, lo que pasó en el ABC, en la guardería, niños desgraciadamente que perdieron la vida, fallecieron. ¿Es Dios realmente mandando eso porque Dios necesitaba un ángel o una florecita allá en el cielo? No, claramente vemos la mano innegligente del hombre. La Biblia dice claramente que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Mira lo que dice Romanos 13, ya estamos en la recta final del programa, Romanos 13. Dice así, mira, en el verso 10 dice así, el amor no hace mal. El amor no hace mal al prójimo,
Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Aquí vemos claramente en la palabra que dice que el amor no hace mal. Y 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, en ninguna manera puede hacer mal. Vamos a volver a leer Romanos 13:10. El amor no hace mal. Entonces, ¿cómo Dios nos enseña o nos disciplina? Porque hemos entendido que Dios es un buen padre. De hecho, mañana es Día del Padre. Si tiene a su papá físico todavía, abrácelo, ámelo, exprésele su amor. Claro que sí. Yo le envío un saludo también a mi papá, sé que me está viendo. Y sabemos que Dios es un Dios y todo padre debe disciplinar. Vamos a ver cómo lo hace. ¿Lo hará con un cáncer para que entienda? ¿Lo hará quemando SIDA para que la raza humana entienda y entonces sí venga Él? No, claro que no. Dios no es Adolfo Hitler. ¿Ok? Dios es un Dios bueno, es un Padre amoroso que te disciplina, pero ¿cómo te disciplina? ¿Con temperatura, con diabetes, con alguna enfermedad? No. Vamos a ver cómo nos disciplina. Vamos a ir por favor a 2 Timoteo. 2 Timoteo en el capítulo 3, verso 16, dice así, mira. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La manera que Dios instruye, disciplina a sus hijos es con su palabra. Ahorita ni te has dado cuenta y Dios te está castigando, te está jalando las orejas con esta enseñanza. Te está diciendo, hey, yo no soy el que te manda lo malo, yo te mando puras cosas buenas. No me dejará mentir usted, fíjese, no podemos confiar en una persona que es una persona vulnerable, que de repente cambia de opinión, que dice, no, pues en el antiguo pacto, o sea, en el diluvio, en Sodoma, en Gomorra, no podemos confiar en un Dios que acá, en el nuevo pacto, venido Jesús, dice, yo soy amor, y acá, en el antiguo pacto, dice, yo destruyo con fuego, o yo mato a los primogénitos. ¿Se imagina un Dios mandando ranas? Claro que no. Dios es un Dios bueno, es un Dios sabio que instruye a sus hijos a través de su bendita palabra, a través de este libro. Continuamos. Iglesia Dios es bueno, te invitamos a nuestras reuniones en Lázaro Cárdenas y Maxapil número 600, a un lado de Agencia Ford, donde tenemos alabanza explosiva y palabra poderosa. También contamos con cuidado de niños. Horarios de reunión, domingos 5 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. Escríbenos a isdey@hotmail.com. Te esperamos. Sí, muy bien, regresamos para nuestro último segmento. Tenemos algunas inquietudes de la gente. A veces hay gente que nos está escuchando solamente. Nos han preguntado acerca de cómo nos pueden estar viendo, cómo pueden percibir esta señal. Y voy a repetir una vez más, la frecuencia de la radio. Estamos en 1120 AM. Nos pueden escuchar en muchas partes aquí de Mexicali, de aquí de México, en este pedazo, el Valle, San Luis, y también estamos en el cable, solamente por cable, porque alguien también nos preguntó si estamos por otros tipos como esos, tipo Sky o lo que sea. Ya me aventé un gol aquí, esas antenitas, esos platillos, ¿no? Sí. Pero no estamos por ahí, estamos por cable, solamente el canal 44, y en Estados Unidos por el 144. Pero la mejor forma, si no tienes cable, pues entonces es por internet, que es www.micanaltv.net. Todos los sábados a las 6 de la tarde tienes una cita con nosotros. Te esperamos para que también puedas estudiar la palabra de Dios, contagiarte de la palabra de Dios. Sí, muy bien. También quiero darles otro anuncio aquí, una invitación que nos mandó el pastor Edgar Flores de la ciudad de Tijuana. Le voy a decir, van a tener un evento ellos allá en la ciudad de Tijuana. Se llama Gran Congreso de la Palabra de Fe. Comparten la misma palabra que nosotros, Dios no enferma, Dios no castiga, todos estos temas. Van a ser 3 días. La iglesia se llama Redimidos Tijuana. Son 3 días. El congreso se llama La Muerte Espiritual de Jesús. El tema que ellos van a abordar es
¿Dónde estuvo Jesús cuando su cuerpo estuvo en la tumba? ¿Qué pasó en esos 3 días? Es un tema bastante importante, ¿verdad, Isaí? Sí, luego vamos a traerlo por aquí, pero también le hacemos una invitación a toda la gente que nos está viendo en internet por allá en Tijuana, aquí en Mexicali, los que están aquí en Mexicali, pues que nos dejemos ir para allá, para Tijuana. Va a venir el apóstol Jonatán Mesa, la pastora Lisette de Mesa, va a hacer algo precioso. Por aquí está la dirección, vamos a darla. Sí, la dirección es, por si te gustas ir o tienes familia allá también, para que quieren escuchar esta palabra. Bueno, es la Calzado Tai Tecnológico, esquina con González Bocanegra, en el Salón Hacienda. Repito, en el Salón Hacienda, Sí. Los Portales, en el 2º piso. Ok. Bueno, Colonia, perdón. adelántala. Colonia Tomás Aquino, a 2 cuadras de la delegación OTAI. Ok, yo creo que algo muy importante, en caso que necesites más información, puedes llamar al teléfono 664-263-8792. Repito rápidamente porque estamos por cerrar. 664-263-8792. Puedes llamar para este gran congreso que va a ser el 30 de junio y 1 y 2 de julio. Bueno, también por último, también decir que hay gente que nos ha preguntado cómo llegar a la congregación que pastoreamos, a tus servidores Isaí y Cristina. Es muy fácil, la congregación Dios es Bueno, está por Lázaro Cárdenas. Ya ves que está Walmart y enfrente está la agencia Ford. Sí. Y adelantito, como a 2 cuadras, está una parte muy conocida que es Tornillo Gigante, puras marcas aquí, puros goles. Está Tornillo Gigante y a 2 locales se encuentra la congregación Dios es Bueno. Te esperamos con los brazos abiertos y queremos terminar haciendo la oración de fe. ¿Qué te parece, Cristina? Sí, así es, tal como lo dice Romanos 10, en el capítulo 10, vamos a hacerla. Si tú quieres entrar al reino de Dios, pues tienes que confesar que Jesús es el Señor de tu vida. Así es, Jesús dijo, nadie puede entrar en el reino de Dios si no naciere de nuevo. Tú puedes nacer de nuevo en tu espíritu y entrar a todo este país de Dios, a esta nación de Dios, que yo le digo el país de las maravillas, porque es el reino de Dios, el gobierno de Dios. Y para esto no es entrar a una religión, no tienes que hacer nada para entrar, solamente tienes que confesar con tu boca. Jesús lo hizo muy fácil, Él le costó mucho para que para ti fuera solamente confesarlo, y vamos a hacerlo. Cristina me va a ayudar repitiendo. Usted hágalo en voz alta, si vas manejando, si estás en tu casa, hágalo. Esto puede salvar tu eternidad. Nos vamos a tomar de la mano. Diga conmigo, Jesucristo, yo te confieso, como el Señor, en mi vida. Y creo que Dios te levantó de los muertos del abismo. Y tú eres el Señor. Jesucristo, te confieso como mi Señor. Ahora entro en el reino de los cielos y el cielo entra en mí. Te confieso como mi Padre. De aquí en adelante me arrepiento. Entrando en tu reino, me despojo de todo lo que estorba para ver todas tus promesas. Muy bien, nos vemos en el próximo sábado a las 6 de la tarde. Tienes una cita aquí con nosotros en tu programa Dios es Bueno. Dios te bendice. Hasta la próxima. Dios es bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Dios es Porque bueno. para siempre es su Porque para misericordia. siempre es tu misericordia. Porque para siempre es su Porque para misericordia. siempre es tu Dios misericordia. es bueno. Es aquí. Saboreen al Señor. Saboreen al Señor. Obra, mueve